A ver, una de mis preocupaciones principales en la Mamba es sobre todo el entrenamiento. Es decir, porque lo que persigo es intentar que lo que me vaya a encontrar allí esté aquí. O sea, entrenar aquí lo que me voy a encontrar allí, ¿no? Entonces allí los puertos, eso es imposible. Porque los puertos son, la Gallina, por ejemplo, son 11 kilómetros al 9 o al 10. Es decir, haces 1000 de desnivel. Aquí no haces 1000 de desnivel. Lo máximo que puedes hacer aquí cerca de casa, que es lo más cómodo, por el trabajo y bueno, y por todo, es por tiempo, por trabajo, por distancia, es el Bartolo. Pero el Bartolo, el problema que tiene es que hay una diferencia de desnivel muy importante. Es decir, hay una primera parte que es el desierto, que son 8 kilómetros más o menos, un poquito menos, al 5%, y luego está el Bartolo, que son 3 al 10, un poco más. Entonces, claro, eso está muy marcado. Eso en puertos como la Gallina no lo tienes, o no lo tienes tan exagerado, y entonces es un poco un problema a la hora de entrenar. Realmente, en Andorra voy a ir a ritmos a los que no voy aquí. O sea, allí voy a ir más despacio de lo que estoy entrenando aquí, o de lo que entreno la mayoría de veces aquí. Con lo cual tampoco es tan preocupante, ¿no? Porque lo que importa es estar bien, comer bien, beber bien. Y bueno, si tienes una buena base de entrenamiento y estás en forma, en principio no tienes por qué tener problemas. Pero bueno, siempre intento ajustar de la manera más fina posible, y entonces busco que, pues eso, entrenar en sitios en donde se parezcan al máximo a Andorra, cosa que es imposible. Entonces, al margen de eso, también otra, que eso no tiene prácticamente arreglo, pero lo que os digo, si voy entrenando bien, ritmos buenos y estoy en forma, no tengo por qué tener problema. Y además ya os digo que allí no voy a ir tan rápido como voy aquí. Y luego la otra cosa es o lo que me preocupa también, es el tema que también va relacionado con esto, es el tema del ritmo cardíaco y de potencia al que voy a ir. Porque aquí, hacer el desierto es muy sencillo, mantener una potencia más o menos estable y una frecuencia cardíaca más o menos estable también. Mi zona 2 es entre 205 vatios y 280. Y la zona 3 de 280 a 335. Entonces aquí ya os digo que alcanzar, por ejemplo, 260 vatios en el desierto por Castellón es muy sencillo. Y por Benicàssim también. Un poquito menos porque tiene más pendiente, pero también es fácil. En Andorra no. O sea, en Andorra, pendientes al 10%, mover 265 es ir muy lento. Entonces yo tampoco voy a ir tan parado. Y además también para subirlo es muy posible que te exijan más de 265 o de 270, ¿no? Entonces el arreglo no es otro que asumirlo y saber que en esos puertos voy a tener que ir pues a 280, 285 vatios, y espero no pasarme de ahí. Y la frecuencia cardíaca pues será pues 145, 140. Mi idea es hacer los puertos a una frecuencia cardíaca de entre 130, 135, 140, no pasarme de ahí, pero claro, eso implica potencias de 260 a 270. Y entonces esos puertos voy a tener que hacerlos a más potencia, con lo cual la frecuencia cardíaca aumentará. Y eso implica un desgaste. Entonces la solución es comer y beber bien, que eso lo tengo más o menos controlado, y luego en los puertos en los que tenga un poquito menos de pendiente, o sea, más cortos, intentar ir más lento, y luego, por supuesto, en las bajadas, iba a decir los tramos llanos, pero no va a haber, pero bueno, en las bajadas sí que descansar lo máximo posible. Lo solucionaré de esa manera. Pero aquí es lo que tengo. Entonces, os voy a explicar primero los maillots, luego los culottes y luego los calcetines y los guantes, ¿vale? Los maillots son todos estos. Todos estos de aquí. Los he ordenado porque los he sacado de la caja. Aquí tengo uno de la marca Pisei, que es el único que tengo, que es de Barber Shop Humberto, ¿vale? Que es el peluquero. Luego, este de aquí y este de aquí son de la marca BioRacer. Este me lo regalaron mis hermanos para mi cumple de este año. Y me gustó muchísimo y me compré uno de la misma marca, de BioRacer, y del mismo modelo o muy parecido, y también muy chulo, muy cómodo. Este es de la Itana Tour, de G-Sport. Estos dos son de la Mediterranean Peak y de la 10 Picos, de Govic los dos. Este es uno de G-Sport. Este es uno de Decathlon, de su modelo Vesta. Y este es de la Millars, que no tiene... No sé qué modelo es porque no tiene marca. Aquí tengo
2 y fuera hay 2 más. Fuera hay uno azul de G-Sport y uno gris de G-Sport. Negro solo tengo este. Bueno, se me olvidaba también. De los maillots falta el del equipo de Tubiques. O el de Tubikes. Que es el azul, que también me lo habréis visto en algún vídeo. Y ahí en el de Tubikes también está el culote, que no lo tengo aquí, que es el negro. Y los dos son de la marca Jordana. Que yo nunca lo había probado hasta este año. El maillot muy bien y el culote muy bien. La badana no sé qué modelo es, pero es comodísima. O sea, súper bien. Que de hecho negros solamente tengo este y para la Mamba Challenge le pido ya a Ismael, que es el dueño de Tubikes, que es una tienda de bicis y de mecánica, que la lleva él, ya le he pedido que me dé algún modelo de Jordana liso negro y con esa badana, porque va súper bien, súper cómodo y incluso mejor que los de G-Sport. Incluso mejor, pero bueno, súper cómodo el de Jordana. Se me olvidaba esos dos. El de Tubikes, muy importante. El maillot del culote. Bueno, entonces, como os digo, uso de culotes prácticamente solamente G-Sport. Este es de Govic, de LPC, pero porque hicimos la equipación con Govic. De G-Sport. G-Sport me gusta mucho porque utiliza la badana Dolomiti, que es para larga duración y demás, y se nota mucho, yo voy muy cómodo. Y luego fuera tengo el modelo de G-Sport, que ese sí que quiero... Eso os lo enseñaré quizás otro día, pero bueno, es un modelo en el que no hay costuras. Aquí veis las costuras aquí típicas, aquí que es donde va la pierna, claro, y aquí es la costura esta, y aquí también está, aquí la veis, esta costura, pues ese modelo es sin costuras y solamente tiene una aquí detrás. Entonces es un modelo comodísimo. Yo tenía el negro, pero está súper desgastado y lo tiré este año, y ahí tengo el gris, que es con el que compito o hago las marchas. Entonces, la cosa es que lo hago con ese porque es muy cómodo. La badana es la misma, se me acopla muy bien, pero es que además, al no tener costuras, no hay roce alguno y, o sea, es impresionante. Además, se acopla a la piel y hace como una segunda piel, y no aprieta de más en ninguna parte, o sea, es súper cómodo. Pero bueno, que ese modelo de G-Sport es el Pro Skin y está muy bien, a mí me gusta mucho. Tema guantes en verano, yo utilizo porque sudo las manos, pero cuando voy suave, sobre todo cuando voy suave porque no sudo tanto, no los llevo. Y la razón es por el moreno, para que no se me haga la marca del guante y tenga la mano toda blanca. Pero si no, sí que lo uso. Y luego aquí están los calcetines. Solamente blancos en verano, porque las zapatillas que utilizo son blancas y estiliza más. Y entonces aquí tengo los dos modelos de calas, este y este, blancos, Aero, este de AliExpress del equipo y luego este de Aero Cycling Gear, y estos que me regalaron mis padres. Dentro de lo que son las comidas fuera del entrenamiento, os voy a enseñar lo que como hoy en un día en el que tengo guardia. Es decir, voy a hacer, o sea, no voy a salir por la mañana, ¿de acuerdo? Sino que saldré por la tarde. Por la mañana no tengo nada en la guardia, o sea, ya estoy aquí en casa, ya a la hora de comer. Y os voy a enseñar lo que como, teniendo en cuenta que voy a hacer bastante poco de entrenamiento. He hecho por la mañana, cuando tengo guardia por la mañana, suelo hacer una horita de gimnasio. Más o menos de 7:30, 8:30, y bueno, pues aprovecho ese tiempo y ese fin de semana que tengo guardia para hacer esa hora de gimnasio. Entonces, por la tarde lo que voy a hacer es, porque además esta semana ya la he cargado bastante, o sea, ya he hecho horas de sobra, entonces lo que voy a hacer hoy es entrenar bastante menos, haré una hora de entrenamiento y luego haré también una hora de HIIT training, ahora por la tarde, ¿de acuerdo? Una hora de entrenamiento muy suave, iré a venir casi y volveré, y luego una hora de HIIT training, bueno, una hora no, será menos, unos 40 minutos, así que lo que estoy haciendo. Ya por la tarde en casa. Entonces, claro, teniendo en cuenta que no voy a hacer mucho hoy, voy a comer algo menos, porque de momento sigo en déficit calórico, no mucho, unas 300, 400 calorías menos de lo que tendría que tomar. Y ahora pues os voy a enseñar lo que voy a comer ahora antes de entrenar. Antes sí que hacía comidas pues por lo menos 2 horas antes, 3 horas antes, intentando controlar un poco el tiempo, pero ahora ya no, porque entre trabajar, entre que a lo mejor pues bueno, se te puede liar un poco más durante la mañana que llegas más tarde a casa, o tienes que hacer alguna otra cosa, entonces pues yo qué sé, si tengo que comer como lo que tengo, y luego salgo a entrenar pues una hora después, o sea que no controlo tanto esos tiempos ni tampoco las cantidades. Entonces esto es lo que tengo para comer aquí. A ver, aquí tengo un poco de remolacha.
bueno, mitad más o menos del paquete que venden en Mercadona. Y luego aquí tengo patata, que más o menos unos 2 patatas grandes, más o menos, o medianas grandes, y luego 2 huevos con un poquito de clara de huevo. Entonces esto es lo que tomo ahora para comer, que básicamente es los hidratos de la patata y de la remolacha, y luego también pues la proteína de lo que es el huevo. Luego seguramente me hago un café y con leche y ya está. Y con esto ya pues bueno, tendría la comida ya de hoy, que para lo que voy a entrenar y para lo que he hecho por la mañana del gimnasio está bien, y con esto es suficiente, un día de poca carga y de recuperación. Luego ya pues la cena seguramente pues me haga a lo mejor unos ñoquis, un poquito de verdura y luego un poco de pollo, y con esto ya pues lo tendría. Y luego durante el entrenamiento de hoy es verdad que durante el entrenamiento que voy a hacer 1 hora no tomaré nada, y luego antes del entrenamiento en calor pues a lo mejor me hago un poquito de sales antes y ya está, pero seguramente no tomo nada. A lo mejor me tomo una guayaba o 2 guayabas y ya está, y luego ya pues la merienda y la cena. Así que esto es lo que comería un día de poca carga, y estando además también en ese déficit que os he explicado antes. Os voy a enseñar hoy el equipamiento que tengo, el que utilizo para entrenar. El equipamiento me refiero a zapatillas, gafas y casco, ¿vale? Yo he probado muchas cosas, tanto de cascos menos, de zapatillas mucho, y de gafas también menos. Entonces esto es lo que mejor me va, tanto de lo que es modelo como de lo que es marca. Entonces aquí lo tenéis. Estas son las gafas. Utilizo siempre gafas fotocromáticas, ¿vale? Estas dos son de Decathlon, esta de aquí y esta de aquí. Esta es de Koi. Esta es la que más utilizo. Que de hecho son las que están más cascadas. Aquí pues esto estaba roto y he utilizado aquí una cinta aislante para arreglarlo más o menos. Estas gafas siempre las utilizo más o menos con este casco, porque es un poco, no es que sea lo peor, pero sí que es un poco el material el menos bueno, y el que utilizo pues más a diario. Por ejemplo, para las marchas, para competir, siempre utilizo este casco y estas gafas. Estas gafas están muy bien, son Van Riesel de Decathlon. El único problema que tienen es que no tienen aquí ningún agujerito, como sí que lo tiene esta, por ejemplo, o esta. Y entonces, cuando sudo bastante, en las gafas se crea aquí, se crea una peliculita aquí de sudor que no se va. Y bueno, es el único inconveniente que tienen. Pero desde luego de lo que es el color, la visión, son las mejores. Luego, en cuanto a los cascos, están los dos de Giro. Yo he probado de Giro, he tenido 3. Uno que ya está viejo, que ya lo tiré. Y bueno, lo que me pasó es que uno de los primeros, el que tiré, que era uno negro, se me rompió además la parte de atrás, la rulina, y lo tuve que tirar. Entonces fui a una tienda, porque era más o menos urgente y solo tenía ese casco. Y entonces me probé varios y ninguno me iba bien. Ninguno, porque algunos me apretaban aquí de más, otros me dolían un poco aquí arriba. Y Giro, y además la talla M, es la que mejor me ha ido. Y este sí que es el que me compré este año, que es un poquito más recogido, tanto por la parte de atrás, y luego es un modelo pues un poco más aero, con menos agujeros. Y está muy bien, me da muy bien. Y luego las zapatillas. Zapatillas he probado muchas. Estas son el modelo de Specialized, son las dos de Specialized. Esta de aquí son las S-Works Torch y estas son las S-Works Ares 2. Entonces ahora os explico. Yo de zapatillas he utilizado bastantes, he tenido bastantes y he probado bastantes modelos. Quiere decir que he probado especiales de cordones, he llegado a probar, que al final las vendí porque el cordón es verdad que ajusta muy bien, es bastante uniforme el agarre, pero las BOA la verdad es que son lo mejor. Las BOA son estas rulinas de aquí, que es cierto que no agarran tanto como puedan, o el agarre no está uniforme como puede ser con los cordones, pero vale más la pena en cuanto a la comodidad, mucho más. Porque los cordones, por ejemplo, yo la 10 picos de este año del 25 la corrí con cordones y bien, pero en la zapatilla izquierda me las apreté de más, y luego cuando llevaba 3 horas, lo noté muchísimo y lo pasé muy mal, porque había una presión ahí en un punto en concreto y no me fue nada bien, entonces las vendí. Y luego estas
Yo he probado el modelo anterior, que son las S-Works Ares. Estas son las dos. Yo probé el modelo anterior muy bien. Al final lo vendí también porque me apretaba un poquito. Entonces, de las S-Works este año vi que habían aumentado la horma 4 milímetros más ancha, con lo cual muchísimo mejor. Entonces, pues la verdad es que lo noto. Estas las encontré por Wallapop, por un chico que las vendía. Están nuevas, o sea, las compré nuevas. Y súper bien, o sea, es un zapatillón mucho más cómodo que las anteriores y además esa anchura yo la he notado mucho, igual que en estas son las Torch, que también las he notado mucho en cuanto a la anchura. Y de zapatillas la verdad es que me quedo con estas dos. He probado Nimble, que las compré y las devolví. He probado las de Pogacar, las de MT con cordones, que las compré y las devolví también a la misma tienda porque no me agarraban bien. He probado Physic, también he probado, pero también las vendí, o sea, las devolví. Y yo creo que no he probado ninguna más. Y bueno, pues como zapatillas las S-Works y las mejores, las Specialized. Así que nada, este es el equipamiento que tengo y que utilizo. Luego para limpiar las zapatillas siempre utilizo el trapo este de microfibra, que lo que hago es echarle un chuf de agua y luego las limpio. Y luego para las gafas utilizo esto que es de Mercadona, que es el limpia gafas. No lo uso siempre, lo uso pues no sé, una vez a la semana. Y entonces es simplemente darle aquí, pap, pap, un poquito y por la parte de atrás. Y luego aquí tiene esto que es un pañito para limpiarlas y lo utilizo. Y la verdad es que se quedan súper limpias. Y bueno, este es lo que utilizo ahora para entrenar. Estas zapatillas las tengo desde hace un mes aproximadamente. Son las zapatillas con las que llevo la idea de hacer la Mamba. Y las que utilizo ahora un poquito menos. Y estas son las que utilizo más. Las S-Works Torch.